Vamos ahora a trabajar la siguiente red eléctrica y el enunciado dice caracterizar la siguiente red eléctrica con los parámetros y realizar su circuito equivalente. Tenemos esta estructura o red eléctrica en la cual nos dan una fuente de voltaje, por lo tanto tenemos una red activa y en este caso esa fuente de voltaje está en el tiempo y nos dice que vale 56.569 seno de 100t. Tenemos los elementos del circuito que serían resistencias. ¿Por qué son resistencias? Porque ya tienen unidades en este caso y me indican que sus unidades son ohms, por lo tanto tienen que ser resistencias. Y eso que me da a entender que, bueno, voy a tener que transformar en impedancias todo mi circuito. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es transformar la fuente en forma senoidal a forma polar, porque no podemos trabajar con fuentes senoidales. Entonces, si la transformamos en una forma polar, recuerden que sería la amplitud, que es este valor, o el voltaje pico de mi señal, dividido entre raíz de 2, que es una constante que se utiliza siempre, y entonces va a ser 56.569 sobre raíz de 2, nos queda 40 nada más. Como no tiene un ángulo de desfasamiento, pues entonces escribimos que es cis de 0 grados y esos son volts, lo que vale la fuente ahora y que es la que vamos a usar para trabajar con el circuito. De aquí mismo obtenemos el valor de la frecuencia, que es la que siempre está multiplicando a t, y en este caso la frecuencia es de 100 radianes sobre segundo. Ya sabemos que toda impedancia de una bobina la vamos a obtener como I omega L, y toda impedancia de un capacitor va a ser igual a menos I sobre omega C. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, realizando el cálculo de cada una de las impedancias de los capacitores y las impedancias de la bobina. Entonces el circuito con el cual se debe de trabajar es el siguiente. Tenemos la resistencia de 5, capacitor de menos 4i, la fuente que vale 40 cis de 0. Tenemos la resistencia de 3, el capacitor de menos 2i, la resistencia de 7, la bobina de 21i y la resistencia de 10. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar en cajones. En este caso no vamos a asignar corrientes a los elementos para trabajar porque básicamente es indispensable o debe de ser o es necesario asignar sentidos de corrientes cuando tenemos acoplamientos. Cuando no existen acoplamientos no es necesario o no es tan necesario, que se debería de hacer, pero en este caso vamos a omitir esas corrientes para trabajar únicamente con los cajones, ya que no hay acoplamientos. Repito, si hubiera acoplamientos no puedo dejar de dar sentidos porque los acoplamientos los debo de ajustar de acuerdo al signo que me indican, o asignar sentidos a mis elementos para que todos mis acoplamientos queden positivos y no tenga yo problemas de signos negativos. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es agrupar en cajones. Si yo digo que mi cajón 1 va a estar formado por estos dos elementos, mi cajón 2 por estos dos elementos, mi cajón 3 por estos dos, y mi cajón 4 por este elemento. Y entonces tendría que el cajón 1 es igual a 5 menos 4i ohms, el cajón 2 es igual a 3 menos 2i ohms, el cajón 3 es igual a 7 más 21i ohms, y el cajón 4 es igual a 10. Y tendría que escribir mi nueva estructura con cajones de impedancias.